Entonces, Nehemías capítulo 9, hermanos. Nehemías capítulo 9. Quiero iniciar preguntándoles dos cosas. Número uno, piensen en alguna situación, en algún evento en donde ustedes han ayudado a otras personas. Pueden ayudarles en cuestión material, ayudarles en cuestión física, ayudarles en cuestión de animarlos, no apoyarles, en cuestión más sentimental. En algún momento de sus vidas nosotros hemos ayudado a alguien. Y quiero que piensen si en alguna de esas situaciones esas personas reaccionaron ya mal en contra de ustedes. Muchas veces nosotros por amor, por cuidado, por cariño y por ser amables, ayudamos a las personas. Pero esas personas de repente nos olvidan, nos rechazan, son malagradecidas, se comportan ya feo con nosotros y de repente se rompen esas relaciones. No sé si les ha pasado eso, pero muchas veces nosotros queremos apoyar y ayudar y de repente la reacción, ¿no? O lo que recibimos son malos tratos. No sé si les ha pasado alguna vez. Y número dos, ¿cómo reacciona la gente cuando nosotros fallamos? Muchas veces a nosotros no nos da coraje de que las personas no sean igual que nosotros, ¿no? Si nosotros somos bondadosos o cuidamos o apoyamos y gente que no sea así, nosotros nos enojamos. O si esas personas han sido no malagradecidas en algo en que nosotros les hemos apoyado, nos enojamos. ¿Y qué tal son las personas cuando nosotros somos los que fallamos? Muchas veces, ¿no? Nos rehusamos a pedir perdón, huimos a la reconciliación o a que se pueda dar una relación, poder platicar con esas personas y poder restituir el daño, ¿no? Quizás muchas personas son muy verdugos y cuando nosotros hemos fallado, nos han quitado la mano de ayuda, nos han hecho a un lado. Entonces, piensen en alguna situación en algún momento de sus vidas, si ustedes han sido alguno de estos dos ejemplos, ¿no? Los que reaccionan al ser malagradecidos, ¿no? O gente que ha reaccionado mal en contra de ustedes por haber fallado. Y el día de hoy eso es lo que vamos a ver. Un pueblo que falla, un pueblo malagradecido, pero que nuestro Dios reacciona de manera diferente a como comúnmente creemos. Y eso es lo que me encanta de nuestro Dios, ¿no? El día de hoy vamos a ver a un Dios muy grande, a un Dios muy compasivo, a un Dios que quiere estar en contacto y tener una relación con la humanidad. Dice así la palabra de nuestro Dios en los primeros versículos, del 1 al 4, el 31 de octubre, el pueblo volvió a reunirse en asamblea, esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas mientras se les leía en voz alta el libro de la ley del Señor, su Dios. Luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. Los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenaní estuvieron de pie en la escalera de los levitas y clamaron al Señor su Dios en voz alta. Durante el mes séptimo, comúnmente el pueblo de Israel celebraba 3 fiestas. Número 1, la fiesta de las trompetas. Número 2, el día de la expiación o de perdón. Y número 3, la fiesta de los tabernáculos, en donde ellos ponían su adoración, su confianza, el buscar el perdón en estas 3 fiestas. Y se las dedicaban a nuestro Dios. Pero dice que el día 31 de octubre, o en este séptimo mes, el pueblo se volvió a reunir en asamblea, pero el pueblo no se reunió a festejar, no se reunió para poder ver cómo podían ellos seguir creciendo como comunidad, sino se reunieron y se reunieron de una forma muy interesante. Dice que se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre su cabeza. Eso quiere decir que estaban como de luto. Eso quiere decir que ellos se sentían arrepentidos y avergonzados de algo. ¿Y qué estaba pasando?
dice el versículo 2 que los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar que sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. La confesión de este pueblo era sincera, porque vinieron en forma de luto, humillándose delante de Dios con esta ropa áspera, se separaron de los demás extranjeros que seguían adorando a otros dioses, a pesar de haber visto la mano de su Dios, de nuestro Dios. En la reconstrucción de los muros, los extranjeros seguían adorando a sus dioses y muchos del pueblo de Israel, como ya habíamos visto en los capítulos anteriores, se voltearon a esos dioses y siguieron a esos dioses a pesar de haber visto que el propio rey Artajerjes había cambiado su opinión para que ahora sí reconstruyeran los muros. Cosa que solamente un Dios tan grande podía hacer. Sin embargo, hubo gente que se separó de estos extranjeros y dijeron, vamos a empezar bien. Ya está la reconstrucción, ya estamos escuchando otra vez la palabra de nuestro Dios, ya estamos más receptivos y ahora de aquí en adelante queremos hacer las cosas bien. Y se querían arrepentir. Y el día de hoy vamos a analizar en concreto 10 características que el pueblo de Israel pudo percibir de Dios en este capítulo, y eso es lo que está pasando en estos momentos, y esas 10 características, esas 10 cosas, 10 aspectos, es para nuestra vida el día de hoy. 10 cosas. Número 1, Dios hace explícita su naturaleza. Dios hace explícita su naturaleza, y lo vamos a ver en los versículos 5 y después vamos a continuar viendo esas características. Dice así el versículo 5. Luego los jefes de los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Jodías, Sebanías y Petaías, llamaron al pueblo: levántense y alaben al Señor su Dios, porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces oraron: que tu glorioso nombre sea alabado, que sea exaltado sobre toda bendición y alabanza. Algo interesante es que muchos de los sacerdotes y de los levitas estaban siendo profanados por un pensamiento que Dios no les había dado. ¿Qué era qué? La idolatría. Muchos de los sacerdotes y de los levitas, como ya habíamos estudiado, estaban siendo vendidos o estaban vendidos frente a la oposición, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, pero muchos de los sacerdotes estaban en contra de Nehemías. Entonces estaban en contra de los mismos principios de Dios. Sin embargo, aquí hubo jefe de los levitas que convocan al pueblo, y lo convocan ¿para qué? Para que se levantaran y alabaran al Señor su Dios. ¿Y para qué? Porque Dios aquí está mostrando su naturaleza, porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Su adoración estaba siendo dirigida a un Dios eterno. Y eso es algo que debemos nosotros de estar estudiando y de estar meditando. Dios no cambia. Muchas veces nosotros durante el tiempo han cambiado nuestros gustos, cambian algunas convicciones, cambiamos nuestra forma de ser, pero Dios no cambia. Dios ya se había mostrado de una forma en la antigüedad, que más adelante vamos a ver cómo se estaba mostrando en la historia. Y entonces ahorita lo que está diciendo el pueblo es: debemos alabar a nuestro Dios porque Él es eterno. Y si Él es eterno, significa ¿qué? Que ha estado desde el principio a comparación de los demás dioses. Y entonces convocan al pueblo para exaltar a Dios de su eternidad. Número 2, Dios mismo proclama un carácter único. Ellos están alabando a Dios por su eternidad, por su poder. Y miren lo que dice el versículo 6. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Quiero quedarme en la primera porción. Solo tú eres el Señor. Dios estaba mostrando aquí este carácter único. El pueblo de Israel estaba viendo este carácter de Dios, que solamente había un Dios. Recuerdan, ¿no? Ahí hemos hablado muchas veces que en Éxodo se muestra, el pueblo de Israel tenía un lema, ¿no? El Shema.
Oye Israel, el Señor uno es. El Señor uno es. El carácter único y perfecto de nuestro Dios. Entonces al pueblo se le estaba olvidando cómo era ese Dios, que era eterno y que era ¿qué? Único. Y si hay algo único, ¿no? Hemos visto o actualmente se dedican muchas personas a la colección, a ser coleccionistas de algo. Y si tú tienes algo único, que nadie más en el mundo lo tiene, o hay muy pocos, ¿qué pasa? Su valor aumenta. Pero aquí los levitas, los líderes y en general el pueblo estaban alabando y exaltando a Dios de que Él era un Dios ¿qué? Único. Y que los demás dioses entonces eran un ¿qué? Un fraude porque ellos no les habían ayudado. Es más, no habían mostrado ese poder que ellos habían visto, escuchado a través que era transmitida a través de las familias. Eso no lo habían visto de los demás dioses. Y entonces debemos nosotros recordar que nuestro Dios es que único. Punto número 3, Dios está demostrando su poder. Y eso es lo que vemos en la continuación de este pasaje. Tú hiciste el firmamento, entonces el pueblo estaba alabando ¿qué? Que Dios era creador. Vemos que es un Dios eterno, vemos que es un Dios glorioso e único. No hay otro Dios como Él, no hay ningún Dios que se compara a Él y es creador. Y estas tres van a dar el cimiento para lo que vamos a seguir estudiando. La eternidad, el carácter exclusivo de nuestro Dios y ahora el que Él es el creador. Él hizo los cielos y todas las estrellas, hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo que te adoran. Algo diferente a los demás dioses era que esos dioses fraudulentos, esos dioses que habían sido creados por manos humanas, no habían mostrado que podían preservar las cosas. El pueblo de Israel, pese a que estaban pasando por un cautiverio y que ya habían pasado antes por otro cautiverio, que habían sido también muchas naciones querían atacar a este pueblo de Israel y muchas naciones los habían vencido. A pesar de todo, el Señor estaba preservando su pueblo. Estaba también preservando su pacto, su trato con ellos, su amor, su bondad y su fidelidad, cosa que los demás dioses no pudieron hacer. ¿Y qué pasa? Y aún los ángeles lo estaban que adorando. Entonces Dios muestra su poder a través de la creación como eterno, dando testimonio a través de toda la naturaleza de que Él tiene poder. Y tengan esto en mente para lo que vamos a seguir estudiando. Un Dios poderoso, único, eterno, perfecto y que puede preservar y que es creador. Punto número 4. Dios muestra que Él sí cumple lo que promete. El pueblo de Israel estaba sentando las bases en estos momentos acerca de este Dios que nosotros adoramos y que ellos estaban adorando. Ese carácter de Dios. Pero ahora ya vamos a ver en práctica esa eternidad, esa perfección, ese poder. ¿Dónde lo vemos? Que el Señor sí cumple lo que promete. Versículos 7 al 8. Eres el Señor Dios, quien eligió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos y le dio un nuevo nombre, Abraham. Cuando demostró ser fiel, hiciste un pacto con él para darle a él y a sus descendientes la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebuseos y de los jerjeseos, y has cumplido lo que prometiste, porque tú siempre eres fiel a tu palabra. Y vamos a estudiar un poco más este pasaje. Dice el versículo 7, tú eres Dios quien eligió a Abraham. Muchas veces nosotros creemos que Dios escoge a personas para una tarea, para una misión, para un propósito, que ya está capacitada, que es perfecta en su andar, en su actitud, que su carácter es bueno y que tiene todas las características para triunfar. ¿Pero qué creen? No es así. Dios escoge a una persona que era difícil,
que tenía un carácter muy cobarde, de un lugar que nadie pensaba que podía salir tampoco nada bueno, ¿no? Escoge a Abraham, que venía de Ur de los Caldeos, una ciudad sumamente pagana. De hecho, la historia nos dice que Abraham tenía otros hermanos que eran mucho mejor que él, en cuestión de características, de carácter. Sin embargo, Dios elige a quién? Abraham. Porque no se trata de nosotros. Si podemos hacer iglesia, si podemos no acercarnos a nuestro Dios, si podemos hacer esto o aquello, se trata de Dios. Dios está eligiendo a Abraham a pesar de todo y lo está sacando de Ur de los Caldeos para darle ¿qué? Una nueva vida. Le cambia el nombre. ¿Y le cambia un nombre para qué? Porque su nombre ahora significa Padre de multitudes, de naciones. Entonces Dios lo saca de un lugar pagano para mostrarle que con Dios está mejor, que Dios puede hacer de él una nación grande. Dios estaba escogiendo un hombre sumamente viejo para su tiempo, estaba escogiendo también a una mujer que ya se le había pasado el tiempo para tener hijos y sin embargo le cambia el nombre para decirle que él va a ser padre de multitudes. Humanamente, esto se veía imposible. Si nosotros, imagínense, tuviéramos un equipo de fútbol, de básquetbol, de lo que sea, escogiéramos, ¿no? A un abuelito de más de 90 años que ya no ve, que ya no se puede parar, para que sea nuestro delante o para que sea la persona que va a meter más canastas, no lo haríamos. Humanamente sería difícil. Sin embargo, Dios dice, de ti voy a hacer una nación grande, porque Dios es el único que puede hacer estas cosas. Dios es el único que puede obrar estos milagros. Dios es el único que puede mostrar a través de todas las personas su poder, su bondad, su trato. Y entonces lo saca de Ur, ¿para qué? Para darle un nuevo nombre, una nueva vida, una nueva perspectiva de las cosas y va a ser un trato con él, un pacto. Y le dice a Abraham que le va a dar una tierra, que le va a dar un nombre y que le va a dar una descendencia. Aquí Nehemías solamente enfatiza la tierra y dice que le va a dar a él y a sus descendientes la tierra, pero no era una tierra que estaba solitaria. Y eso me encanta. Dios aquí estaba mostrando que él iba a cumplir sus promesas. Dios le va a dar la tierra de naciones sumamente más grandes, sumamente más peligrosas, o sea, eran más fuertes que el mismo pueblo hebreo o de Israel. Sin embargo, el camino que iba a ser difícil, iba a ser en realidad fácil porque estaban bajo la guía de Dios, bajo el cuidado de Dios. Ojo, hermanos, aquí lo que podemos ver es que el camino sí iba a ser difícil. Ellos tenían que, ¿qué? Que tener esta tierra que ya estaba invadida por cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jebuseos y jerjeseos. Sin embargo, Dios dice, te voy a dar esta nación, porque no se trata de lo que Abraham podía hacer, sino se trata de lo que Dios iba a hacer a través de la vida de Abraham. No se trata qué tanto tú puedes hacer, no puedes hacer nada. Muchas veces nos va a fallar la salud, nos va a fallar nuestras decisiones, nuestra sabiduría. Imagínense Dios dejando la responsabilidad al hombre de ponerle una solución a su problema moral, a su problema espiritual, sentimental. Hubiera sido un caos. Cuando la gente me dice, es que la Biblia está escrita por hombres, yo les digo, sí, pero Dios estaba detrás de esto, porque ningún hombre pondría por escrito y seguiría a través de miles de años que necesitan depender de alguien más y adorar a alguien más y mostrar confianza en alguien más y obedecer a alguien más. Nadie en la vida dejaría esto. Sin embargo, vemos que Dios le iba a entregar esa tierra, no porque Abraham se lo mereciera, sino porque Dios se la iba a dar, se la quería dar. Nosotros no tenemos cosas porque no los merezcamos.
Más adelante vamos a hablar acerca de la misericordia y gracia de Dios. Dios estaba aquí cumpliendo lo que había prometido y termina el pasaje diciendo, has cumplido lo que prometiste. ¿Fue difícil? Sí, para las personas del pueblo de Israel se le hizo sumamente difícil. Sin embargo, Dios se las dio. ¿Qué podemos aprender en este momento de que Dios cumple las promesas? Que no se trata de lo que tú ahorita puedas hacer, se trata de que tú confíes y obedezcas. Porque el resultado de eso se va a encargar Dios. Se trata de que nosotros obedezcamos y permanezcamos fiel, porque el resultado lo va a dar Dios. Este éxito, porque Dios cumple lo que promete. Y entonces vamos a pasar ahora al aspecto número 5. Dios no solamente estaba mostrando que Él cumple lo que promete, sino estaba haciendo manifiesto su amor. Versículo 9 al 12. Tú viste la miseria de nuestros antepasados en Egipto y escuchaste sus lamentos cuando estaban junto al Mar Rojo. Realizaste señales milagrosas y maravillas contra el faraón, sus funcionarios y su pueblo. Porque tú sabías con cuánta arrogancia trataban a nuestros antepasados. Tú tienes una gloriosa reputación que jamás ha sido olvidada. Dividiste el mar para que tu pueblo pudiera cruzar por tierra seca. Luego arrojaste a sus perseguidores a las profundidades del mar. Se hundieron como piedras en aguas turbulentas. Guiaste a nuestros antepasados mediante una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para que pudieran encontrar el camino. Después de que el pueblo entendió en estos momentos que Dios cumplía lo que prometía y eso estaban alabando, estaban también adorando a nuestro Dios, a su Dios, de su amor. ¿Por qué de su amor? Porque dice que de la tierra de Egipto escuchó Dios esos lamentos. Dios pudo haber dicho, ¿saben que este pueblo, pues ni modo, ¿no? Está siendo oprimido por Egipto, pues ellos que busquen la solución. El pueblo empezó a clamar, empezó a buscar a su Dios, empezó a buscar esta liberación y el Señor les concedió esto. Al recordar esta historia en estos momentos y para nosotros, el pueblo estaba entendiendo que su Dios los amaba mucho. Tanto fue así que dice el versículo 11 que divide el mar para que el pueblo pase en tierra seca. Dios pudo haber efectuado la liberación de Egipto de cualquier forma. E incluso si ahí tenían el mar, pues probablemente no se hubieran mojado. Probablemente lo más sencillo era no ocupar el mar para poder navegar, para poder cualquier cosa. Sin embargo, Dios hace lo más extraordinario posible para demostrar este amor y este poder. Y pasan de una forma tan fácil y pasan de una forma que no les afectó en nada. Y sin embargo, a los enemigos, dice el pasaje, que los arrojó a los perseguidores a las profundidades del mar. Se hundieron como piedras en aguas turbulentas. ¿Saben, hermanos? En realidad este pasaje, los que tenían que haber sido arrojados y aventados a las profundidades, tenían que haber sido todos los seres humanos. Todos los seres humanos por esa desobediencia desde el huerto de Edén. Sin embargo, Él muestra este amor por su pueblo. Y entonces hace que pasen por el agua. Y no se mojaron, no les pasó nada. Pero aún así no es suficiente. En el versículo 12 dice que los guía con una nube y con una columna. A los pobres y a indefensos hebreos israelitas, ¿no? Que estaban ahí navegando por el desierto, les pone una nube para que no les dé el sol. Les pone una nube para que no sientan su camino tan pesado y para que sintieran la presencia de Dios. Y de repente en la noche, ¿no? Para decir, no, es que van a haber muchos que son friolentos, ¿no? Hay muchos que les da miedo la oscuridad. Les voy a mandar una columna de fuego que los alumbre, que les dé este calorcito y que los esté guiando. Si eso no es amor, entonces en realidad no sabemos qué es el amor. El amor aquí nos está mostrando que el amor da ¿qué? Libertad. El amor es un compromiso,
El amor se ve efectuado en acciones, en un actuar, se ve que involucra una protección y un cuidado. Y entonces el pueblo en este momento están alabando a Dios de su amor. ¿Qué más aprendemos? Punto número 6, que Dios está haciendo manifiesto también su voluntad. Y alaban y están orando el pueblo de Israel en estos momentos a Dios por eso, por su voluntad. Y eso lo vemos en el versículo 13 al 15. Bajaste al monte Sinaí y les hablaste desde el cielo. Les diste ordenanzas e instrucciones justas y decretos y mandatos buenos. Les diste instrucciones acerca de tu sagrado día de descanso. Además, por medio de tu siervo Moisés, les ordenaste que obedecieran todos tus mandatos, decretos e instrucciones. Les diste pan del cielo cuando tenían hambre y agua de la roca cuando tenían sed. Les ordenaste que fueran y tomaran posesión de la tierra que habías jurado darles. Los dioses paganos estaban en silencio en estos momentos. Los dioses paganos en ningún momento de la historia de aquí del Éxodo y que vamos a continuar viendo se involucraron en algo. En ningún momento vemos cómo algunas de las deidades de los babilonios, sumerios, egipcios hicieran voz y dijeran, ¿sabes qué, Dios? No los vamos a dejar salir de Egipto. ¿Sabes qué, Dios? No vamos a dejar que conquisten las tierras. Y de repente vemos una colisión de dioses. No vemos eso. Lo que vemos es que estos dioses paganos estaban en silencio, porque este único Dios, poderoso, eterno, creador, estaba hablando y mostrando su voluntad, porque es el único Dios. Y entonces dice el versículo que bajaste al monte Sinaí y les hablaste desde el cielo. Hermanos, Dios no estaba comprometido a salvar ni a rescatar a nadie, ni a formar un pueblo, ni a mostrarle su amor, porque todo eso ya lo había mostrado en el huerto de Edén. Ya les había mostrado su protección, ya les había mostrado su presencia, ya les había mostrado la perfección. Sin embargo, el hombre lo hizo a un lado. Dios no estaba obligado a hacer nada para el hombre. Sin embargo, los saca, los cuida y los protege. Y a pesar, porque en estos momentos el pueblo ya estaba haciendo el becerro de oro, él baja la presencia de Dios y dice, ¿sabes qué, Moisés? Sube, porque necesitamos poner a este pueblo en cintura. Pero aún así, yo les voy a mostrar mi amor, mi compasión y mi providencia. ¿Y qué hace Dios? Muestra qué tan bueno es, qué tan considerado es, qué tan generoso es y qué tan digno de confianza es. ¿Por qué les digo esto? Porque les da unas ordenanzas e instrucciones justas. ¿Cuántos de nosotros estamos cansados de corrupción? ¿Estamos cansados de gente que tiene poder? No sé si han visto en las noticias y de repente agarran a un general, a un militar acusado de narcotráfico, acusado de corrupción. Personas que se dedican o se dedicaban a defender a su pueblo son los que están vendiendo la patria. Y es que eso es lo natural ahorita por este mundo caído. La corrupción, buscar siempre hacer el constante mal, buscar solamente mi beneficio, mi comodidad. Pero, ¿qué estaba pasando aquí? El Señor estaba mostrando lo que sí es bueno, lo que es generoso, lo que es digno de confianza al dar instrucciones justas. Justas. Versículo 14, les da instrucciones acerca de un sagrado día de descanso. Dios les estaba diciendo que también necesitaban cuidar su forma física. Y entonces Dios da algo para un reposo, para un descanso, el día de reposo. Además, dice, por medio de tu siervo Moisés les ordenaste que obedecieran todos tus mandatos, decretos e instrucciones. Les da la forma de cómo se podían relacionar con Dios, cómo podían buscarlo y obedecer a Dios. Y después, versículo 15, que es lo que más me impacta, les diste pan del cielo cuando tenían hambre y agua de la roca cuando tenían sed. En pocas palabras, Dios estaba haciendo cargo de todas las necesidades que un hombre puede tener. En el sentido de protección, en el sentido de seguridad, en el sentido de esperanza,
de necesidades físicas y espirituales, Dios se estaba haciendo cargo de eso. Y no solo eso, sino que les mostró y les ordenó que fueran y tomaran posesión de la tierra que Él ya les había dado. Hermanos, la tierra prometida nunca estuvo en juego. Nunca estuvo en juego. Porque Dios ya la había, ¿qué? Ya se la había entregado a Abraham. El punto es que Abraham y su descendencia tenía que confiar y obedecer en Dios. Nosotros, no está en juego en que si nosotros nos portamos bien, si obedecemos o no a Dios, Dios es menos o más. O de repente está en peligro la iglesia o la salvación en general. Eso no está en juego. Lo que está en juego es tu vida. Lo que está en juego es cómo tú te estás relacionando con Dios, cómo tú estás agradeciendo a Dios, porque el Señor sigue siendo Dios, porque la iglesia va a seguir, va a permanecer, porque el Señor sigue proveyendo y sigue Él tomando en cuenta las necesidades del hombre. Y entonces les da la tierra. Y eso nos pasa a nuestro punto número 7. Dios ahora les está haciendo manifiesta su misericordia. Ya les hizo manifiesto que Él cumple lo que promete. Ya les mostró su amor. Ya les mostró la voluntad que el Señor quiere para ellos y esta bondad de Dios. Y ahora les está mostrando su misericordia. Y miren lo que dice el pasaje. Sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos y no prestaron ninguna atención a tus mandatos. Se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres el Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. No los abandonaste. Dios hace manifiesta su misericordia. A la luz de una abundante generosidad de Dios, el pueblo también fue abundantemente desobediente. Lo sacó de la esclavitud. Es más, vámonos desde lo que dice el texto de Nehemías. Hace un pacto con un hombre que él no tenía por qué hacerlo. Dios no estaba comprometido a formar un pueblo, a amarlo, a cuidarlo, a salvarlo. Después escucha el clamor y entonces los saca de la esclavitud de Egipto. Y es más, los cuida tanto que los trata de proteger en ese camino tan difícil, ahí en el desierto. Los cuida y les da pan cuando lo necesitan y agua cuando lo requieren. Pero ¿qué pasa con el pueblo? Sin embargo, dice que la gente fue arrogante y terco y no prestaron ninguna atención a tus mandatos. Es más, se negaron a obedecer y no se acordaron de los milagros. En pocas palabras, el pueblo quiso ser autosuficiente. Sin embargo, aunque este pecado del pueblo de Israel era sumamente grave, aunque este pecado del pueblo de Israel era muy trágico, ¿qué pasa con Dios? Pero tú eres el Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable, y a pesar de eso, no los abandonaste. El que se aleja de Dios somos nosotros, no Dios mismo. Dios no puede ir en contra de su voluntad. Dios no te dice, en estas dificultades, en estas experiencias difíciles, me alejo. Sí sé que me necesitas, pero me alejo. Vemos que el pueblo de Israel era terco, arrogante, desobediente. Más adelante vamos a ver un poco más de esto, hasta llegaron a matar a los profetas para callar el mensaje de Dios. Sin embargo, dice Nehemías que es un Dios perdonador, bondadoso, misericordioso y que no te abandona. El punto es que cuando nosotros nos sentimos en circunstancias tan difíciles y pensamos que el Señor está tan lejos de nosotros, lo único que estamos diciendo es, Dios, tú me mentiste, porque yo pensé que ibas a estar conmigo, pero no es así.
ahorita en mi momento difícil siento que tú estás muy lejos. Hermanos, déjenme decirles que el problema es que nosotros seguimos siendo tercos, arrogantes, estamos desobedeciendo lo que ya está revelado en su palabra. Porque a pesar de que eso hizo el pueblo de Israel, no los abandonó. Y a pesar de que nosotros somos tercos y arrogantes como ellos, tampoco nos abandonó. Y eso es misericordia, no darte lo que mereces. ¿Qué merecía el pueblo de Israel en estos momentos? Que estaban abandonando la ley, que estaban abandonando los mandatos y que no se estaban acordando de los milagros de Dios. ¿Saben qué? ¿Qué necesitaban? No solamente la opresión otra vez de Egipto y la esclavitud, sino que también fueran derrumbados, sepultados por esas aguas que sepultaron a los carros del faraón. Eso era lo que merecían. Sin embargo, Dios, mostrando aquí su misericordia, están orando y alabando a Dios de que es un Dios rico en un amor inagotable. ¿Saben qué, hermanos? Eso no te lo va a dar ni tu familia, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus mejores amigos, porque en algún punto quizás la paciencia se acaba. Quizás muchas veces hemos visto que matrimonios son destrozados porque el amor se acaba, pero el amor de Dios jamás se va a agotar. El problema es que nosotros hacemos a un lado a Dios porque nos gusta sentirnos que somos autosuficientes. ¿Y sabes qué? Tu autosuficiencia sí se acaba. ¿Y qué más podemos ver? Número 8. Dios no solamente les muestra que Dios cumple lo que promete, Dios no solamente les muestra su amor, su voluntad perfecta y su misericordia, sino su generosidad. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, yo decía, el pueblo de Israel sí que era muy necio. Y después veía mi vida y se me pasaba. Se me olvidaba que el pueblo de Israel era muy necio porque nosotros también somos muy necios. Es más, si nosotros estuviéramos en el desierto, hubiéramos hecho lo mismo que ese pueblo de Israel. Pero a pesar de eso, y a pesar de que muestra su amor y que Él cumple lo que promete y su voluntad, todavía muestra su generosidad, Dios. Y eso lo vemos en el versículo 19 al 25. En tu gran misericordia, no los abandonaste para que murieran en el desierto. No los abandonaste. La columna de nube todavía los guiaba de día y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. Enviaste tu buen espíritu para que les enseñara y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo, ni darles agua para su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto y nada les faltó. No se les desgastó la ropa ni se les hincharon los pies. Luego ayudaste a nuestros antepasados a conquistar reinos y naciones y colocaste a tu pueblo en todos los rincones de la tierra. Se apoderaron de la tierra del rey de Sejón de Hesbón y de la tierra del rey Og de Basán. Hiciste que sus descendientes fueran tan numerosos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra que habías prometido a sus antepasados. Entraron y tomaron posesión de la tierra. Tú sometiste naciones enteras delante de ellos. Hasta los cananeos que habitaban esa tierra se sintieron impotentes. Tu pueblo pudo hacer lo que quiso con esas naciones y con sus reyes. Nuestros antepasados conquistaron ciudades fortificadas, tierras fértiles, se apoderaron de casas llenas de cosas buenas, con cisternas ya acabadas y viñedos y olivares, además de frutables en abundancia. De modo que comieron hasta saciarse y engordaron y disfrutaron de todas tus bendiciones. Algo que me encanta es lo que menciona en los primeros versículos. En tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto. No sé realmente cuáles son los desiertos que estés hoy. No sé si tienes ansiedad, depresión, frustración, tienes miedo al futuro, tienes miedo de lo que vaya a pasar ahorita, ¿no? En cuestión de enfermedad, en cuestión de tu salud, en cuestión de tu dinero, en cuestión de lo que sea. Estamos pasando por desiertos, muchas veces hemos pasado y seguiremos pasando por desiertos, pero a pesar de eso, la columna de nube te sigue guiando, la columna de fuego te sigue mostrando el camino y la misericordia de Dios se sigue mostrando en tu vida.
Porque para el pueblo de Israel, a pesar de todo eso, seguía mostrándose Dios bondadoso, mostrándose como un Dios generoso. A pesar de todo. Y eso, hermanos, solamente lo hace Dios. Y lo podemos comparar como con nuestros hijos. Si Sophie me hiciera un berrinche, que a veces ya se le muestra su naturaleza pecaminosa, pero si Sophie lo hace y yo la exhorto, la regaño, le digo no, ella no sigue siendo mi hija. No le digo, ¿sabes qué, Sophie? Ahorita no, ahorita tú nada más eres hija de Gene, ¿no? O la ignoro, la hago a un lado. A pesar de que ella tenga sus fracasos, a pesar de que muchas veces ella sea desobediente, va a seguir siendo mi hija. Le voy a seguir mostrando este amor. Pero se nos olvida esta figura de Dios como un padre. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo es más grande. Porque nuestra arrogancia es más grande. Pero aquí vemos una y otra vez que Dios sigue siendo Dios y nos sigue mostrando su amor, su voluntad, su misericordia y su generosidad. Es más, el mismo Dios no les había negado su presencia, porque si seguía como la columna de nube y si seguía mostrando como una columna de fuego y después dice que les enseñó a través del Espíritu, significaba que la presencia de Dios seguía estando ahí. Entonces, cuando gente dice, es que no siento a Dios, es que ahora como que me pasan muchas cosas malas y malas y malas y fracasos, ¿dónde está Dios? Pues está ahí, pero tu necedad te está cegando de la mano de Dios. Sigues queriéndote aferrar a tus capacidades cuando te tienes que aferrar a la gracia de Dios. La presencia de Dios no se niega en ningún desierto. Sigue estando Dios con nosotros. Y después dice el versículo 22, luego ayudaste a nuestros antepasados a conquistar reinos y naciones. Versículo 24, entraron y tomaron posesión de la tierra. Y versículo 25, comieron hasta saciarse y engordaron y disfrutaron de todas tus bendiciones. El Señor seguía siendo el Señor, seguía mostrando esta compasión. Nosotros, hermanos, Dios nos ha dado tanto y nosotros le damos tan poco. Dios nos ha dado tanto en abundancia y seguimos demostrando tan poco a través de nuestra fidelidad hacia Dios. A veces creemos que Dios nos debe algo. Ya Dios me dio una familia, ¿no? Un esposo, ahora me debe mis hijos. Ya me dio mis hijos, ahora me debe el éxito. Ahora me debe que mis hijos sean esto. Ahora me debe que pueda pasar una buena vejez. Y ahora me debe y ahora me debe. Cuando nosotros hemos visto todas estas porciones, ¿qué ha sido? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. ¿Nosotros seguimos disfrutando de sus bendiciones? Sí. Pero también seguimos ¿qué? Seguimos siendo arrogantes y necios como el pueblo de Israel. ¿Cuál es nuestra actitud o qué debemos de hacer? Ser agradecidos y arrepentirnos cuando fallamos. ¿Por qué? Dios muestra ahora su paciencia. Versículo 26 al 31. Sin embargo, a pesar de todo, fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Dieron la espalda a tu ley, mataron a tus profetas, quienes les advertían que volvieran a ti y cometieron terribles blasfemias. Así que los entregaste en manos de sus enemigos, quienes los hicieron sufrir, pero en sus momentos de angustia clamaron a ti y desde el cielo los escuchaste. En tu gran misericordia les enviaste libertadores que los rescataron de sus enemigos. No obstante, apenas tenían paz, volvían a cometer maldades ante sus ojos. Y una vez más permitiste que sus enemigos los conquistaran. Sin embargo, cada vez que tu pueblo volvía y nuevamente clamaba a ti por ayuda desde el cielo, tú los escuchabas una vez más en tu maravillosa misericordia. Los rescataste muchas veces. Les advertías que regresaran a tu ley, pero ellos se volvieron orgullosos y obstinados y desobedecieron tus mandatos. No siguieron tus ordenanzas que dan vida a quienes las obedecen. Tercamente te dieron la espalda y se negaron a escuchar.
En tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años. Enviaste tu espíritu, quien les advertía por medio de los profetas. Pero aún así no quisieron escuchar. Entonces nuevamente permitiste que los pueblos de la tierra los conquistaran. Pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo, ni los abandonaste para siempre. ¿Qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú? ¿Por qué necesitamos obedecer y por qué necesitamos arrepentirnos? Para que estas consecuencias no nos atormenten. ¿Cuáles fueron las consecuencias de haber dado la espalda a Dios? El Señor dijo, pues ¿saben qué? Necesitan que los sacudan. Y entonces dice Nehemías, esta porción de Nehemías, que permitiste que otras naciones los conquistaran. El pueblo de Israel estaba pasando en estos momentos, tiempo atrás en el primer cautiverio con Asiria, ahorita en el cautiverio de Babilonia y apenas en la reconstrucción de los muros, pasaron todo eso, ¿para qué? Para que ellos pudieran entender que necesitaban depender de Dios, obedecer a Dios, y el pueblo tenía que ser purificado y también tenía que entender que necesitaban a Dios en todos los aspectos de su vida. Pero como no lo entendieron, y no lo entendieron, que le dieron completamente la espalda a Dios, y dice que hasta mataron a sus profetas. Muchas veces en el Antiguo Testamento hay muchas expresiones de matar, hay muchas expresiones de hacer daño. Hermanos, pero cuando nosotros no leemos la Biblia, estamos haciendo casi lo que está haciendo el pueblo de Israel. Quiero acabar, silenciar el mensaje. El pueblo pensaba que con matar a los profetas se iba a callar el mensaje de Dios. Si nosotros tenemos nuestra Biblia abierta, una Biblia tan grande, abierta en el Salmo 23, ahí guardada para que me cubra, para que me proteja mi casa, y después estoy dejándola ahí que se empolve, la dejo ahí que se maltrate, estamos haciendo lo mismo que el pueblo de Israel. No quiero escuchar ese mensaje. Entonces, hermanos, ¿saben qué? Después no nos quejemos de que naciones, quizás problemas, decepciones, frustraciones vengan a nuestra vida, porque nosotros estamos haciendo un lado lo que Dios quiere para que podamos vivir bien y de manera tranquila, no perfecta, no que no haya dolor y sufrimiento, sino en medio de eso tengamos la perspectiva correcta para decir, el Señor me sigue ayudando y sigue siendo bueno. Pero nos quejamos cuando ya tenemos los enemigos encima. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo, estamos haciendo un lado el mensaje de Dios. Pero aún así, hermanos, y si esto, yo cuando estaba leyendo este pasaje, yo decía, muchas veces si yo no entiendo esto es porque soy muy necio. Si salimos de aquí y no hay un cambio en nuestras vidas, es porque en verdad somos muy necios. Porque dice el versículo 30, en tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años. Hermanos, muchas veces, y no sé cuántos de ustedes llevan 5, 10, 15, 20, 25, 35 años en el ministerio, en el servicio a Dios, siendo como cristianos, pero si no hemos cambiado, si seguimos igual, Él nos ha tenido mucha paciencia. Nadie, hermanos, nadie, es muy difícil que te den segundas oportunidades en un trabajo, en la escuela, con la familia. Sin embargo, Dios nos sigue dando una y otra vez. Y es lo único que muestra es su paciencia. Pero ojo, dice que Él estaba advirtiendo a través de profetas que se arrepintieran. Ahorita seguimos teniendo esta paciencia, pero es para que nos arrepintamos, porque va a haber un momento en donde ya no lo vamos a hacer. La gente dice, bueno, antes de morirme, cuando sea viejito, ya entrego mi vida a nuestro Dios. ¿Y tú cómo sabes cómo vas a vivir? ¿Y cómo vas a morir? ¿Qué tal si mañana ya no despiertas? La paciencia se acabó. Esos días que tú tenías para arrepentirte se acabaron. Por eso hoy, que vamos a seguir estudiando este pasaje, que ya estamos a nada de terminar, así como el pueblo estaba arrepentido y recordaba lo que habían hecho sus antepasados que estaban mal, lo mismo nosotros debemos de hacer el día de hoy, reflexionar. Después de estos 7 meses de pandemia, después de estos 10 meses que ya llevamos en el mes, ¿qué tanto yo le he dado la espalda a Dios y qué tanto Él me sigue mostrando que es paciente, amoroso, generoso y bueno? Y termino
con el punto número 10. Dios hace manifiesta su fidelidad. Versículo 32 hasta el 37. Ahora Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que cumple su pacto de amor inagotable, no permitas que todas las privaciones que hemos sufrido te parezcan insignificantes. Grandes dificultades cayeron sobre nosotros, nuestros reyes, nuestros líderes, nuestros sacerdotes, nuestros profetas y nuestros antepasados. Todo tu pueblo, desde los días cuando los reyes de Asiria por primera vez nos vencieron hasta el día de hoy. Cada vez que nos castigaste, actuaste con justicia. Hemos pecado grandemente y nos diste solo lo que merecíamos. Nuestros reyes, líderes, sacerdotes y antepasados no obedecieron tu ley ni prestaron atención a las advertencias de tus mandatos y leyes. Aun cuando tenían su propio reino, no te sirvieron, a pesar de que derramaste tu bondad sobre ellos. Les diste un territorio grande y fértil, pero ellos se negaron a abandonar su perversidad. Por eso hoy somos esclavos en esta tierra de abundancia que diste a nuestros antepasados para que la disfrutaran. Somos esclavos aquí en esta buena tierra. Los abundantes productos agrícolas de esta tierra se amontonan en las manos de los reyes que has puesto sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Ellos ejercen su poder sobre nosotros y nuestros animales. Les servimos según su antojo y pasamos mucho sufrimiento. ¿Qué estaba diciendo el pueblo de Israel con esta oración? Señor, síguenos mostrando tu fidelidad como lo seguiste mostrando a través de toda la historia de nuestro pueblo. Te pedimos, Señor, que sigas siendo bondadoso, bueno, misericordioso y paciente, que sigas mostrando esta fidelidad porque seguimos sufriendo. Como dice el versículo 32, no permitas que todas estas privaciones que hemos sufrido te parezcan que insignificantes. Muéstranos esta bondad, muéstranos esta fidelidad. El pueblo en estos momentos se estaban dando cuenta que lo que tenían y lo que habían pasado única y exclusivamente era porque habían sido desobedientes. Y entonces ahorita le estaban pidiendo a Dios que fuera fiel a sus promesas. ¿Qué promesas? Que iban a ser su pueblo, que los iba a cuidar, que ellos podían disfrutar de las bendiciones. Pero miren lo que dice el versículo 33. Cada vez que nos castigaste, actuaste con justicia, hemos pecado grandemente y nos diste solo lo que merecíamos. Entonces, a pesar de todo, porque la misericordia de Dios es darte lo que no mereces, ¿no? No merecíamos la fidelidad, la bondad y el amor. Sin embargo, eso lo mostró. Pero aún así, el Señor utilizó estas naciones ¿para qué? Para despertar a su pueblo. Entonces, las cosas que nosotros hemos pasado, nuestras consecuencias, son las justas por nuestros actos. Dios no ha sido injusto en ningún momento. Al contrario, nos ha dado más de lo que en verdad merecíamos. Pero en todo esto es justo para nosotros. Es justo que si hemos tomado malas decisiones, pues ahorita estemos enfrentando esas consecuencias. Pero aún así, dentro de todo esto, y lo vamos a ver en el domingo, la próxima predicación, en el próximo capítulo, cómo el pueblo aún así dice, necesitamos recomponer nuestra situación en el pacto y nosotros ser fieles también. Ahorita ellos estaban clamando por una fidelidad para que Dios se siga mostrando de esa forma, pero ellos se estaban comprometiendo con Dios para ahora arrepentirse y regresar a lo que Él mencionó desde el principio. Entonces, en estos momentos, aunque aquí estaban sufriendo, quiero yo mencionarles unas cosas que hemos visto hasta este punto y cómo Dios se ha mostrado. En este punto, Dios ha mostrado 20 bendiciones específicas que había hecho, sigue haciendo y seguirá siendo el Señor. Creó, eligió, animó, escuchó, liberó, guió, reunió y convocó, enseñó, protegió, alimentó, perdonó, amó, acompañó, vistió, fortaleció, sostuvo, multiplicó, prosperó, corrigió y rescató. Y eso sigue siendo el día de hoy. Pero así como el pueblo de Israel, necesitamos que obedecer. Nosotros,
los que somos de la familia de Dios, a través únicamente de su elección, vamos a regresar a Él. La pregunta es, este pueblo estaba regresando a Él, y más adelante, si leemos profetas, vemos que hay un remanente fiel. Regresa el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿cómo quieres regresar a este camino? ¿A la buena o a la mala? Porque vamos a regresar. Los que somos hijos de Dios, vamos a escuchar la voz del pastor y vamos a regresar arrepentidos. Pero la diferencia es, ¿quieres regresar arrepentido después de todas estas malas experiencias? O desde hoy dices, ¿sabes qué? Quiero aprovechar esa oportunidad. Ya no quiero seguir cargando con malas decisiones, seguir cargando con malas consecuencias, seguir cargando con frustraciones. Quiero empezar bien y quiero terminar aún mejor. Entonces, hoy es día ¿de qué? De que podamos regresar a nuestro Dios. 5 cosas podemos aplicar el día de hoy con este mensaje. Número 1, sé más agradecido. Echa una mirada hacia atrás y ve qué tan bueno ha sido Dios con nosotros. Hermanos, la pandemia nos pegó a todos, pero nos vamos a seguir quejando de nuestras condiciones, de las cosas en cómo se siguen llevando, ¿no? Quizás en nuestro país, quizás en nuestro estado, en las escuelas, ¿no? Gente que está enojada porque cuestiones de educación, ¿no? Que con los hijos, escuela en línea, que ahora estamos haciendo trabajo en casa o home office, de que se pierde trabajo, de que no, muchísimas cosas. Y hay queja tras queja tras queja. Pero si miramos atrás, la verdad es que Dios ha sido tan bueno de que seguimos teniendo vida. Y eso es una bendición de Dios. Quizás estás enfermo, pero sigues teniendo vida. Quizás no tienes empleo, pero sigues teniendo vida. Quizás hubo un familiar que se murió, pero tú sigues teniendo vida. Número 2, si has fallado, si sabes que sigues haciendo cosas que no deberías hacer, que te lastiman, arrepiéntete al Señor, porque Él te va a perdonar, número 1. Número 2, te va a limpiar, o sea, va a restaurar. Y número 3, va a hacer a un lado eso. Muchas veces nosotros, si fallamos a alguien, la relación no se restaura de la misma forma. Es difícil. Si hay alguien que nos defrauda, y veámoslo en matrimonios, aunque quizás hubo una infidelidad y hubo una restauración y se perdonan, hay cierta confianza que se rompe, hay cierto amor que ya no regresa a ser lo mismo. Pero con Dios no es así. Te perdona, te limpia y borra eso. La misma Biblia nos dice que sepulta este pecado, lo deja a un lado, no lo recuerda, no te lo trae, no te dice, a ver, tú en el 2020 actuaste así y mira todas las que me debes. No, Dios no es el SAT. Entonces, si has fallado, ¿qué? Arrepiéntete, no te cuesta nada. No tienes tú que cortarte y mostrar sangre y decir, aquí está Dios, mi sangre, ¿no? No te cuesta nada y Él te va a perdonar, te va a limpiar y va a olvidar de ese pecado. Número 3, adora más y quéjate menos. Si adoráramos de la misma forma que nos estamos quejando, wow, sería muy impresionante, ¿no? Lo que pasa es que nos quejamos y adoramos menos. Entonces adora más y quéjate menos. Las pruebas son parte de nuestro crecimiento, las pruebas son parte de nuestra purificación y las pruebas son parte de nuestro fortalecimiento de nuestra fe. Pero cuando nosotros vamos avanzando, cuando tenemos una perspectiva correcta y conocemos a nuestro Dios, como ahorita el pueblo de Israel, quizás un poco tarde estaba conociendo a su Dios, la perspectiva cambia de ver las cosas. Y entonces nos aferramos a la gracia, nos aferramos al amor de Dios, nos aferramos a que dice Pablo en Romanos que nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Punto número 4, o principio que podemos aplicar el día de hoy. Recuerda qué tan grande es tu Dios. Si pudo sacar un pueblo de millones de personas ahí en Egipto, si pudo alimentarlos, si les pudo tener tanta paciencia, si les dio tierras que estaban conquistadas por otros reinos, ¿que no te ayude en nuestros problemas? Quizás muchas veces tenemos un Dios o en nuestra mente tenemos un concepto de Dios demasiado pequeño. Si creó todo el mundo,
¿Tú crees que no te puede ayudar con lo que estás luchando hoy? Pero la decisión es de nosotros. ¿Queremos depender de Dios o depender de alguien más o de algo más? Pero si sabemos que nuestro Dios es muy grande, igualmente su amor, su compasión, su misericordia es muy grande. Y por último, lee más, ora más y permanece fiel. Esa es la vacuna o la clave para que nosotros podamos tener una perspectiva correcta. Lee más, ora más y permanece fiel. Cuestión que le faltó al pueblo de Israel y por eso en estos momentos estaban clamando a Dios por liberación, por ayuda. Si tú en estos momentos sientes que Dios está muy alejado, primero reconsidera cuánto tiempo tú te has acercado a Dios. ¿Qué tanto tú le estás dedicando a leer, a orar y sigues permaneciendo fiel? Como hemos visto antes, no nos podemos quedar en glorias pasadas. En este momento el pueblo de Israel no estaba diciendo gracias por liberarnos antes, ¿no? No. Ellos estaban viendo que de eso no les sirvió de nada. Obviamente solamente podían ver la bondad y la misericordia de Dios, pero no les sirvió de nada porque ahorita seguían esclavizados de una nación. Entonces no se trata lo que éramos antes o lo que hacíamos antes, se trata de cómo estamos hoy y de lo que vamos a hacer después. Pablo lo dice, ¿no? Necesitamos perseverar, terminar la carrera y terminarla bien. Entonces, hermanos, hoy es un buen tiempo de que si hay algo que seguimos haciendo mal, arrepentirnos y volver a empezar. Y seguir disfrutando de su misericordia, de su amor, de la bondad, porque tenemos un Dios eterno, creador y poderoso. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, porque el día de hoy, Padre Santo, tú has hablado en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, y hay muchas cosas que debemos corregir. Ayúdanos en nuestras decisiones, danos sabiduría, Señor, aumenta nuestra fe, Señor. Que podamos tener la perspectiva correcta, porque tenemos la mente correcta, Señor, porque estamos dependiendo de ti, Señor, y estamos poniendo nuestra mira en las cosas importantes que son las espirituales, las celestiales. Y nosotros estamos dependiendo de ti porque tú eres el que se va a hacer cargo, Señor, de derrotar estas naciones, derrotar estos enemigos, derrotar esas cosas que sentimos que nos afligen y que nos oprimen, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que podamos ser personas más agradecidas de tu amor, de tu bondad. Y no solo eso, sino que podamos ser obedientes a todo lo que tú nos pides, porque tú nos has dado muchísimo, Señor, más de lo que merecíamos. Y lo único que nos corresponde es poderte retribuir eso a través de nuestra obediencia. Gracias por tu iglesia, gracias por tu amor, gracias por tu provisión. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.